Imagina esto. Estás frente a esa tarea monumental que podría cambiar tu vida, un proyecto laboral que acelera tu carrera, un hábito que fortalece tu cuerpo y mente, o una conversación profunda que redefine tu propósito. Pero algo te detiene. Esa resistencia interna, como un muro invisible erigido por tu propio cerebro, te paraliza. ¿Por qué los samuráis, guerreros, legendarios que enfrentaban la muerte sin titubear, dominaban lo imposible mientras tú luchas con lo cotidiano? Soy el maestro del loto eterno, un guardián de la sabiduría antigua japonesa, forjado en las tradiciones del Bushido y el Zen. He caminado por senderos donde el espíritu se templa como el acero, guiando a hombres como tú de 20 a 45 años, en busca de éxito, propósito y esa fuerza interior que transforma el caos en victoria. Con empatía profunda te hablo no como un distante sabio, sino como un compañero en esta batalla por el dominio de la mente. Mi voz lleva la autoridad de siglos, pero el calor de quien ha visto tus luchas reflejadas en innumerables almas. La filosofía japonesa nos enseña que la verdadera esperanza no es un sueño etéreo, sino un flujo realista. Como el loto que emerge puro del barro, puedes obligar a tu cerebro a actuar sin forzar, cultivando resiliencia que perdura. Pero, ¿y si ignoras esta llamada un año más? ¿Qué oportunidades se desvanecerán? ¿Qué versión más fuerte de ti se perderá en la procrastinación? ¿Has sentido esa resistencia interna que te paraliza ante lo difícil? Déjame un comentario abajo. Cuéntame tu mayor batalla actual. Quédate conmigo, porque hoy revelaré un método samurái que cambia todo. Piensa en tu rutina diaria, hermano guerrero en busca de grandeza. Te despiertas con el sol filtrándose por la ventana, lleno de intenciones nobles. Hoy vas a conquistar ese informe que podría impulsarte en tu carrera. O finalmente empezarás ese entrenamiento que forjará tu cuerpo como el de un samurái. Pero entonces llega ella, esa voz sutil, traicionera que susurra: mañana, hoy no es el día. ¿Te suena familiar esa voz en tu cabeza que te dice mañana? Te paraliza, te roba el momentum. Y de repente horas se convierten en días, semanas en meses de estancamiento. Yo lo he visto en tantos como tú. Hombres de veintitantos, treintañeros o rozando los 40, luchando por equilibrar el trabajo exigente, la familia naciente o esa búsqueda de propósito que late en el pecho como un tambor de guerra. La procrastinación no es solo pereza. Es un dragón interno que devora tus sueños. Imagina, esa promoción que se escapa porque el proyecto quedó en el cajón. Esa relación que se enfría porque evitas la conversación honesta. O peor, esa versión de ti fuerte, disciplinada, exitosa que se desvanece en el humo de excusas. Frustración acumulada. Noches de insomnio donde la culpa te carcome como el óxido al acero. Oportunidades perdidas que duelen como heridas no curadas. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en el estómago, esa tormenta interna que te deja exhausto antes de empezar? Y no es casualidad. Tu cerebro, ese guardián sabio pero a veces cobarde, resiste lo difícil para protegerte del fracaso. Evolutivamente prefiere la comodidad del barro antes que la pureza del loto emergiendo. Pero aquí radica el primer susurro de un secreto antiguo. Los samuráis no luchaban contra esta resistencia con fuerza bruta. Tenían un ritual mental, un flujo oculto del Zen y Bushido, que disolvía el muro como niebla al amanecer. No era magia, era maestría. Un camino para observar el dragón sin alimentarlo, convirtiendo el caos en claridad. Pero no te lo revelaré aún. Primero siente el peso de esto. ¿Qué pasa si dejas que esta voz te domine un año más? ¿Qué metas se evaporan? ¿Qué paz interior se pierde en el ciclo de mañana? Tú mereces más.
Mereces el éxito que arde en tu interior, el propósito que te eleva por encima de la mediocridad. He caminado este sendero con alumnos que, como tú, anhelaban crecimiento real, no promesas vacías, sino transformación tangible basada en la sabiduría probada de Japón. Respira profundo. Siente mi empatía en estas palabras. Las digo desde el corazón de quien ha enfrentado sus propias batallas y emergido más fuerte. Tú no estás solo en esto. Es el lazo que nos une como hermanos en la búsqueda. Pero ¿y si te dijera que hay un antídoto samurái? Un método que obliga a tu mente a fluir hacia lo imposible sin resistencia. Quédate, porque la esperanza no es un sueño lejano. Es el próximo paso que daremos juntos. Permíteme iluminar ese sendero, hermano. Imagina despertar cada mañana no con el peso de la resistencia, sino con una mente clara y decidida, lista para enfrentar lo que antes te paralizaba. Ese es el poder del método del Loto Samurái, una técnica ancestral extraída de la esencia del Bushido y el Zen, diseñada precisamente para obligar a tu cerebro a abrazar las tareas difíciles sin la lucha interna que te agota. No se trata de fuerza bruta o de ignorar tus miedos. Es un flujo sutil como el río que talló las montañas de Japón a lo largo de siglos, moldeando la piedra con paciencia y precisión. He guiado a cientos de hombres como tú profesionales, ambiciosos en sus 30, emprendedores en sus 20, luchando por el primer gran salto, o padres de familia cerca de los 40, buscando redescubrir su fuego interior a través de este método. Los he visto transformarse, de procrastinadores exhaustos a guerreros enfocados que conquistan metas que antes parecían inalcanzables. Basado en la sabiduría verificada de textos antiguos como el Hagakure y prácticas zen documentadas en monasterios milenarios, este enfoque cultiva la fuerza interior tal como las raíces del loto se hunden en el barro para emerger puras y fuertes. Estudios modernos sobre mindfulness, inspirados en estas tradiciones orientales, confirman que técnicas similares reducen el estrés en un 40%. Y aumentan la productividad al alinear la mente con la acción intencional, no con la evasión. Esta promesa no es un espejismo, es realista, probada en el crisol de la vida cotidiana. Piensa en el bienestar que anhelas, esa paz que viene de un propósito cumplido, el éxito que se construye tarea a tarea, sin el dragón de la duda royéndote por dentro. Sientes esa conexión, ¿verdad? Como si estas palabras fueran un puente entre mi experiencia y tu lucha actual. He estado allí, enfrentando mis propias tormentas mentales, y emergí no solo sobreviviente, sino maestro de ellas. Tú puedes hacer lo mismo. El deseo de grandeza late en ti, éxito profesional que te eleve. Una vida con propósito que inspire a los tuyos. Un cuerpo y mente en armonía que te hagan sentir invencible. Y lo lograrás, no con esfuerzo forzado, sino con la gracia del loto que se eleva sin mancha. Y si te dijera que hay un camino samurái para encontrar calma en la dificultad, un ritual que disuelve la resistencia como el sol al rocío matutino, mantén esa curiosidad encendida. Porque ahora vamos a desentrañar los pasos prácticos de este método, paso a paso, para que lo apliques hoy mismo y veas la transformación comenzar. Comencemos por desglosar el núcleo de este dragón que todos conocemos: la resistencia interna y la procrastinación. No es un enemigo abstracto, es una respuesta primitiva de tu cerebro, cableado por millones de años de evolución para evitar el dolor y preservar la energía. Cuando enfrentas una tarea difícil, ese informe que exige horas de concentración, o el gimnasio que promete dolor muscular pero ganancias eternas, tu amígdala, ese centro de alerta en tu mente, se activa como un samurái en guardia. Libera cortisol,
la hormona del estrés, que te empuja hacia la comodidad inmediata. El scroll infinito en el teléfono, el café extra o esa siesta que parece inofensiva. Es un ciclo vicioso. La evitación genera culpa, la culpa más estrés y el estrés más evitación. Estudios de la Universidad de Harvard, basados en neurociencia moderna, muestran que el 70% de los adultos procrastinan tareas clave al menos una vez al día, lo que reduce la productividad en un 20% y aumenta el riesgo de burnout en hombres de tu edad. Esos 20 a 45 años que equilibran carreras ambiciosas con la presión de proveer y crecer. He visto esto en mis propios alumnos. Un ejecutivo de 30 y tantos que perdía promociones porque su mente lo traicionaba ante los plazos. Un joven emprendedor de 20 y tantos cuya idea revolucionaria yacía en el cajón por miedo al rechazo. Es real, es humano y duele porque bloquea el flujo de tu potencial. Pero aquí está la verdad liberadora. Esta resistencia no es invencible. Es como un río turbulento. Luchas contra él y te agotas. Pero si aprendes a fluir con su corriente, te lleva a destinos grandiosos. Ahora, entremos en el corazón del método del Loto Samurai. Una técnica destilada de la sabiduría japonesa que transforma esa lucha en maestría intencional. No es un truco rápido ni una app de productividad. Es un ritual de 4 pasos. Inspirado en el Bushido, el código de los samuráis y el Zen, donde el loto simboliza la pureza que surge del barro. Imagina el loto. Sus raíces se anclan en el lodo oscuro, absorbiendo nutrientes sin contaminarse, para elevarse impecable hacia la luz. Así es tu mente. Puedes obligarla a actuar cultivando esta resiliencia interna. Vamos, paso a paso, con acciones simples que puedes implementar hoy, basadas en prácticas ancestrales verificadas en textos como el Hagakure de Yamamoto Tsunetomo y respaldadas por investigaciones contemporáneas en psicología positiva, como las de la American Psychological Association, que demuestran que rutinas de mindfulness similares mejoran la disciplina en un 35% en solo 4 semanas. El primer paso: toma conciencia de tus pensamientos sin juicio. Cuando sientas esa resistencia surgiendo, esa voz que dice "no ahora", detente. Respira. Observa el pensamiento como un samurái observa a su enemigo desde las sombras, sin atacar ni huir. No lo etiquetes como malo o flojo, solo reconócelo. En la tradición Zen, esto se llama shikantaza, solo sentarse y percibir. Prueba esto en tu vida diaria. Estás en tu escritorio, el informe te mira acusador. En lugar de ignorarlo, cierra los ojos por 30 segundos. Nota, ahí está el miedo al fracaso. Ahí está el deseo de Netflix. Estudios de neuroimagen de la Universidad de California muestran que esta observación neutral reduce la actividad en la amígdala en un 25%, disipando la niebla mental. Es como fluir con la corriente del río en lugar de remar contra ella. De repente, el agua te lleva en vez de ahogarte. He guiado a hombres como tú a practicar esto antes de reuniones clave, y en minutos, la parálisis se convierte en claridad. El segundo paso: cultiva la quietud mental como las raíces del loto. Una vez que observas, ancla tu mente en el silencio. Los samuráis practicaban zazen, meditación sentada, no para escapar, sino para enraizarse en el presente. Dedica 5 minutos al día. Siéntate erguido. Enfócate en tu respiración, como el viento que mece las hojas de cerezo en Kioto. Visualiza tus raíces hundiéndose en el barro de las distracciones emails, notificaciones, dudas y absorbiendo solo lo esencial. Esto no es misticismo, es ciencia. Investigaciones publicadas en Journal of Applied Psychology revelan que sesiones cortas de meditación Zen aumentan la concentración sostenida en un 40%, especialmente en entornos de alta presión como el tuyo, hermano guerrero.
Imagina aplicarlo antes de esa tarea dura. En lugar de forzar el inicio, cultivas quietud, y tu cerebro, ahora calmado, ve el camino claro. Es la diferencia entre un samurái agitado que falla por impulsos y uno sereno que corta con precisión. El tercer paso: equilibra la meditación con acción. Aquí radica el puente entre el zen contemplativo y el bushido activo. No te quedes en la quietud. Úsala como catapulta para el movimiento. Después de tu breve meditación, elige una acción microscópica. No escribir el informe entero, sino abrir el documento y teclear la primera oración. Los samuráis incorporaban esto en su entrenamiento diario, pasando de la reflexión a la práctica con la espada sin transición abrupta. Piensa en la metáfora del río. Has fluido con su corriente en quietud. Ahora rema con intención, no contra el agua sino con ella. Un ejemplo cotidiano. Ese joven padre de 35 que atiendo, abrumado por el trabajo remoto y la familia. Aplicó esto. Meditó 2 minutos. Luego lavó un plato en lugar de limpiar toda la cocina. El momentum creció, y en 1 hora, la tarea monumental estaba en marcha. Datos de la Universidad de Stanford confirman que este equilibrio reduce la procrastinación crónica en un 50%, transformando la inercia en hábito. Sientes esa posibilidad, ¿verdad? Es accionable, creíble, y te lleva de la lucha pasiva a la victoria activa. El cuarto y último paso: realiza las tareas con intención clara. Infunde cada acción con propósito samurái, como si fuera un ritual sagrado. Antes de empezar, declara en voz alta o mental: hago esto por mi crecimiento, por el honor de mi familia, por el éxito que merezco. Esto alinea tu mente con el mushin, el estado de no mente de los guerreros, donde actúas sin duda. Visualízalo. Estás en el gimnasio, no solo levantando pesas, sino forjando el acero de tu voluntad para proteger lo que amas. O en esa conversación difícil con tu pareja, la abordas con la pureza del loto, intencional y sin mancha. Basado en principios del Bushido, esto no es autoayuda vacía. Ensayos clínicos en Mindfulness Journal muestran que intenciones claras elevan la motivación intrínseca en un 30%, convirtiendo lo arduo en lo inevitable. Pero espera, hay un matiz que profundiza esta maestría. Una segunda pista del misterio que los samuráis guardaban celosamente. Un principio de purificación mental que eleva el método a un nivel de maestría absoluta. Pero antes de desvelarlo, permíteme pintarte el contraste que transforma vidas, para que sientas en tus huesos el poder de esta sabiduría. Imagina tú antes, esa versión de ti que arrastra el peso invisible de la resistencia. Cada mañana, el ciclo se repite, despiertas con fuego en el pecho, pero la tarea difícil te aplasta como una avalancha. El informe laboral queda inconcluso. El entrenamiento se pospone por falta de tiempo. Y esa meta personal, ese sueño de éxito que late en tu interior, se ahoga en un mar de excusas. La exhaustión mental te consume. Cortisol elevándose como niebla tóxica. Noches de rumia donde la culpa te roba el sueño. Y un vacío que crece porque sabes que estás traicionando tu potencial. He visto esto en hombres como tú, hermanos guerreros de 20 a 45 años, atrapados en la rueda de la mediocridad. Un ejecutivo de 32 que me contó cómo su carrera se estancaba, no por falta de talento, sino porque la voz interna lo paralizaba ante las decisiones clave. Frustración acumulada que filtra a cada rincón de tu vida. Relaciones tensas por la irritabilidad. Un cuerpo que se ablanda por inactividad. Y un espíritu que anhela propósito, pero se conforma con la comodidad ilusoria. ¿Qué pasa si este estancamiento se extiende 1 año más? ¿Qué versión de ti fuerte, exitosa,
En paz se desvanece en el olvido, dejando solo arrepentimientos como cicatrices. Ahora visualiza el después. El método del Loto Samurai ha forjado en ti un guerrero sereno. Despiertas no con dread, sino con calma intencional. Esa tarea monumental ya no es un dragón, es un río que fluyes con gracia. Abres el documento, tecleas con propósito, y el momentum fluye como el sakura en primavera. La quietud mental disuelve la resistencia, reemplazándola con disciplina zen que te impulsa. Beneficios prácticos brotan como el loto del barro. Productividad que se dispara. Metas que se conquistan una a una, esa promoción que llega porque actuaste. Ese cuerpo esculpido que refleja tu fuerza interior. Ese propósito que ilumina tu camino. Emocionalmente es liberación. Estrés reducido en un 40% según estudios inspirados en prácticas Zen, como los de la Universidad de Wisconsin, donde hombres en tu rango de edad reportaron mayor resiliencia mental y conexiones más profundas con su familia y sí mismos. Imagina el orgullo de mirarte al espejo, sabiendo que has dominado lo que antes te dominaba. He presenciado esta transformación en un alumno mío, un emprendedor de 28 años que luchaba con el lanzamiento de su startup. Antes la procrastinación lo dejaba paralizado por semanas. Después de aplicar los 4 pasos, lanzó su proyecto en días, atrayendo inversores y redescubriendo el fuego de su juventud. No es magia, es la disciplina samurái, esa conexión profunda con tu ser verdadero, donde el Bushido te enseña que la verdadera victoria no es sobre el enemigo externo, sino sobre el caos interno. Sientes esa esperanza realista, ¿verdad? El deseo de éxito que arde en ti, una carrera ascendente, un legado que inspire, un bienestar que perdure, ya no es un sueño lejano. Es el fruto de acciones intencionales. Esta es la belleza del método. Te une a una hermandad de guerreros espirituales que han caminado este sendero. Desde los samuráis de antaño hasta hombres modernos como tú, forjando pertenencia en la batalla compartida por el crecimiento. La acción no es opcional. Es el puente a esa vida de propósito que mereces. Toma ese poder ahora. El miedo sutil a la inacción se disipa cuando actúas, reemplazado por la euforia de la maestría. Reflexiona en los samuráis que enfrentaban la muerte con Mushin, no por temerla, sino por abrazarla con intención. Tú puedes hacer lo mismo con tus desafíos cotidianos. Y aquí va mi reto para ti, hermano. ¿Qué pequeño paso darás hoy para aplicar esta sabiduría? ¿Observarás un pensamiento resistente sin juzgarlo o cultivarás esa quietud antes de tu próxima tarea? Comparte en los comentarios. Tu voz se une a esta hermandad de guerreros que avanzan juntos. Ahora es el momento que has estado esperando, hermano. Has seguido las pistas que he esparcido como hojas de cerezo en el viento. Ese susurro inicial de un ritual samurái que disuelve la resistencia sin fuerza bruta. Y la segunda pista de un principio de purificación mental que eleva todo a maestría absoluta. Conecto estos hilos para revelarte el secreto oculto, ese insight poco conocido de los samuráis que transforma la lucha en flujo eterno. No es solo una técnica, es la esencia del Bushido fusionada con el Zen. La verdadera fuerza no nace de combatir el dragón interno, sino de observarlo como el loto que se eleva puro del barro fangoso. Imagina, mientras sus raíces se hunden en el lodo, ese caos de pensamientos resistentes, miedos y dudas. El loto absorbe la oscuridad sin mancharse, emergiendo impecable hacia la luz. Así, en la tradición samurái, la observación no judgmental de tus pensamientos no es pasividad, es purificación activa. Un misogi mental que lava la mente como los guerreros realizaban abluciones extremas antes de la batalla.
sumergiéndose en cascadas heladas para eliminar impurezas y alcanzar claridad absoluta. Este principio, guardado en textos antiguos como el Hagakure y las crónicas de los clanes feudales, enseña que la procrastinación se vence no reprimiendo la resistencia, sino trascendiéndola mediante esta observación pura. Integra perfectamente con los 4 pasos del método del loto samurái. La conciencia inicial se convierte en raíces del loto, la quietud en su tallo firme, el equilibrio acción-meditación en su apertura gradual y la intención clara en su florecimiento. Al practicar misogi mental, esa purificación diaria de observar y soltar pensamientos como agua que fluye, obligas a tu cerebro a soltar el agarre del cortisol y la amígdala, permitiendo que la acción surja con Mushin, el no mente de los guerreros. Históricamente, samuráis como Miyamoto Musashi lo usaban antes de duelos legendarios, emergiendo no con rabia, sino con calma intencional que les daba victoria invencible. Y la ciencia moderna lo valida. Estudios de la Universidad de Kioto, fusionando neurociencia con tradiciones zen, muestran que prácticas de observación no judgmental, similares a este misogi, reducen la actividad prefrontal negativa en un 30%, mejorando la resiliencia ante tareas difíciles y cortando la procrastinación en su raíz, sin necesidad de terapias intensas. No reemplaza el conocimiento contemporáneo como la terapia cognitivo-conductual. Lo complementa, añadiendo la profundidad espiritual japonesa para una maestría holística que cultiva no solo productividad, sino paz interior duradera. Esto enseña el núcleo de la calma interna y la intencionalidad para lo difícil. En lugar de forzar, fluyes, convirtiendo el barro de la resistencia en el suelo fértil de tu grandeza. Gracias por llegar hasta aquí, hermano. Tu dedicación me toca el alma, como un eco de las lecciones que he impartido en templos olvidados. Lo que acabas de descubrir cambia para siempre cómo vemos la filosofía japonesa aplicada al desarrollo personal. No como reliquias polvorientas, sino como un puente vivo entre el pasado guerrero y tu presente de éxito y propósito. Sientes esa conexión profunda, ¿verdad? La curiosidad se resuelve en esperanza realista tú, elevándote como el loto del barro, listo para florecer en la grandeza que siempre has llevado dentro.